Personalmente tengo 3 formas de poder identificar los riesgos, que para mí una de estas metodologías es tener talleres o entrevistas o lluvia de ideas con áreas específicas o stakeholders. Hacer este tipo de entrevistas enfocados en qué tipo de situaciones podría pasar en la compañía, en sus procesos, que puedan afectar o los objetivos de la empresa, que pueda repercutir en un daño financiero o un daño reputacional. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Este espacio donde vas a aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. En este episodio tenemos una invitada súper genial. Está con nosotros Margarita Chedraui. Es ingeniera industrial y magíster en finanzas en la Universidad de los Andes, con 10 años de experiencia en la gestión de riesgo, cumplimiento y control interno en diferentes sectores económicos. Los últimos 4 años enfocados en fintech. Ha repartido diversas charlas universitarias explicando la importancia de la tecnología en las compañías, con el fin de incentivar la incorporación de materias enfocadas en la transformación y marketing digital. Hola Margarita, es un verdadero placer tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Nicole, la verdad es que el placer es mío. Estoy muy feliz de ser una invitada especial en este podcast de Pirani. Para mí es muy placentero hablar un poco de mi trabajo, de mi día a día, de qué son riesgos. Gracias a ti, Margarita, por compartir este espacio con nosotros. Sabemos que tenemos riesgos todo el tiempo en una organización. Entonces, es más que indispensable, creemos, conocerlos, poder identificar qué son los riesgos, qué riesgo corre la empresa y cómo podemos clasificarlos en una matriz. Es por eso que ahora vamos a estar conversando contigo sobre lo que sí o sí necesitamos saber para poder gestionar los riesgos correctamente. En el episodio anterior vimos qué era un riesgo, pero hagamos un repaso, Margarita. ¿Qué es un riesgo? Listo, Nicole. Un riesgo realmente es el efecto del impacto que tiene la incertidumbre sobre los objetivos de una empresa o los objetivos personales. Ahora bien, que el impacto sea positivo o que sea negativo depende un poco de los objetivos o el sector de la empresa o otros variables que son internos o externos. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de riesgo de mercado, para el precio del hidrocarburo, el precio del petróleo, que este precio disminuya, para una empresa de hidrocarburos seguramente le va a afectar los ingresos operativos, lo que va a tener como una repercusión financiera no tan favorable para la compañía. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de una empresa, ya sea de logística o una empresa de transporte, pues seguramente que el precio del petróleo, el precio del hidrocarburo disminuya, va a tener un impacto en los costos operativos de la empresa. Entonces seguramente va a ser un impacto que va a ser favorable a los estados financieros de la empresa. Entonces tenemos una misma situación, realmente es una misma situación, que va a tener un impacto favorable para la empresa de transporte y logística y un impacto no tan favorable en los estados financieros, pues para una empresa que sea de extracción de hidrocarburos. Pienso que la motivación de las personas, digamos la motivación de nosotros, de un empleado que sea que gestione los riesgos, es realmente mitigar la probabilidad del impacto de la compañía, enfocado un poco más en la reputación, digamos el impacto negativo, ¿no? Porque impacto positivo, todos queremos tener un impacto positivo en nuestra compañía, pero es mitigar la probabilidad de impacto negativo, ya sea en la reputación de nosotros o de la compañía, ya sea en los objetivos, ¿no? Que podamos cumplir los objetivos de una manera adecuada. Y viéndolo un poco más desde el lado corporativo, es poder mitigar el impacto de la probabilidad en maximizar nuestros ingresos o en el valor de los accionistas. ¿Cómo los podemos identificar? Porque, por ejemplo, sabemos que tenemos riesgos todo el tiempo. Y bueno, sí, la empresa tiene riesgos, pero ¿cómo sé dónde están? O sea, ¿cómo puedo identificarlos correctamente si estoy iniciando? Bueno, realmente hay muchas metodologías, muchas herramientas para poder identificar los riesgos. Yo personalmente tengo 3 formas de poder identificar los riesgos que para mí son un poco más efectivos. Una de estas metodologías es tener talleres o entrevistas o lluvia de ideas con áreas específicas o stakeholders. Pueden ser producto, tecnología, financiera, cumplimiento. Entonces,
hacer este tipo de entrevistas enfocados en qué tipo de situaciones podría pasar desde su área de experticia, podría pasar en la compañía, en sus procesos, que puedan afectar o los objetivos de la empresa o afectar de una forma a la empresa que pueda repercutir en un daño financiero o un daño reputacional. Entonces, ¿qué tipo de preguntas pueden salir en este tipo de reuniones? Yo personalmente lo llamo risk workshops, ¿no? Así actualmente los llamamos en la empresa en la que trabajo, y salen tipos de preguntas como ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si sucede una situación específica en mi proceso y cuál podría ser el impacto de la probabilidad? Entonces, pongamos un ejemplo desde la perspectiva de riesgo operacional. Entonces, ¿qué pasaría si mi proveedor crítico de tecnología sufre una falla? Entonces, digamos que el servicio de la nube de Amazon. Yo tengo unos servicios en la nube con Amazon, tiene una falla. ¿Cómo esto puede afectar mi proceso? Si Amazon y la nube no están sirviendo, ¿cómo puede afectar mi continuidad? ¿Cómo puede afectar mis procesos? ¿Qué pasaría? ¿Qué puedo hacer? Poniéndolo, digamos, desde la perspectiva de emprendedores que usan Instagram para poder vender sus productos, ¿qué pasaría si la aplicación de Instagram se cayera, ¿no? Sufrimos una caída hace algunos meses. ¿Qué pasaría si Instagram se cae en mis procesos? ¿Qué pasaría en mi negocio? ¿Cómo me puede afectar? Seguramente se van a identificar algunos riesgos enfocados más que todo en la continuidad del negocio que sea necesario mitigar en la empresa. ¿Listo? Entonces, dale, ¿tienen alguna pregunta? Sí, quisiera ir recapitulando las metodologías que nos estás enseñando. El primero es ¿qué pasaría si? Y eso es una reunión, una pregunta, con solo el área que está, por ejemplo, de TI, después con otra área, contabilidad, y así son diferentes áreas, o ¿qué pasaría si se hace con toda la empresa en general? Listo, generalmente se manejan one-on-one con diferentes áreas, entonces puede ser una área con tecnología, una área con productos, una área con cumplimiento. ¿Qué pasa? Generalmente los riesgos no tienen un impacto solamente de una área, generalmente tienen impacto en varias áreas o en la compañía. Entonces, a veces, dependiendo del tipo de proceso o el tipo de riesgo que pueden salir de una reunión, es bueno juntar como diferentes áreas de interés que se comuniquen mucho. Por ejemplo, cumplimiento, privacidad de datos y tecnología o seguridad. Entonces, hacer unos workshops con estas áreas o, por ejemplo, poner una reunión, personas enfocadas en operaciones. Entonces, poner financiera, operaciones, producto comercial. Entonces, ¿qué pasaría si el lanzamiento de este producto, cómo puede afectar? ¿Sí? ¿Qué riesgo podemos identificar? ¿Qué puede pasar? Eso, digamos, una de las preguntas que sale. ¿Qué pasaría si? Otra pregunta que puede salir es, ¿qué pasaría si alguno de los procesos o qué pasaría si cambiamos, digamos, un producto o un servicio en la compañía? ¿Sí? Esto puede estar enfocado un poquito más en, como ya había mencionado, nuevos servicios o productos en el portafolio de la empresa. Entonces, pongamos el ejemplo de Rappi. Rappi es una empresa que salió en el 2015 con el servicio de domicilios y en el 2019 sacó RappiPay. Entonces, RappiPay es un servicio más que domicilios enfocado en tarjetas de crédito, en servicios financieros, entre otros temas. Esto lo sacó en el portafolio de su empresa por una alianza que hicieron con Davivienda. Ahora bien, es posible que los procesos o la infraestructura tecnológica que usa Rappi para soportar el servicio de domicilios sea diferente al servicio de RappiPay, ¿sí? Si no se hace una gestión o una identificación de los riesgos que pueden salir de estos cambios de proceso o estos cambios de un nuevo servicio o un nuevo producto en la compañía, es posible que se puedan identificar vulnerabilidades o fallas o gaps enfocados, digamos, para este ejemplo en específico, en riesgos financieros, ¿sí? Puede que no estemos mitigando los riesgos de la certificación de PCI, ¿no? De seguridad en las empresas, o puede que no estemos mitigando un riesgo enfocado en fraude interno o lavado de activos, o puede que no estemos identificando manualidades en el proceso que debamos mitigar. Entonces, eso es una pregunta que me parece muy importante, sí, generalmente más que todo en la fintech, bueno, y seguramente en las otras empresas, nosotros estamos cambiando muy rápido y más que todo por toda la situación que está pasando con lo del COVID-19, muchas empresas están cambiando los procesos, están tecnificando, están sacando nuevos productos, sacando productos relacionados con el e-commerce, y es importante tener conocimiento de qué está pasando en la empresa, qué productos estamos sacando y qué nuevos riesgos pueden estar identificados en nuestros productos, servicios o cambios en los procesos que tengamos que mitigar y gestionar.
La tercera pregunta, no sé si tienes una pregunta sobre lo que ya mencioné. No, hasta ahora estamos súper claros con el tema de qué pasaría si. Me encanta esa metodología y me parece que no solo, bueno, puedes tener el one-on-one con una área, pero de ahí empiezas a involucrar a las demás áreas y es al final lo que se quiere lograr, ¿no? La cultura de gestión de riesgos, que todos sepan qué riesgos podemos tener y qué podemos hacer frente a estos riesgos. Exactamente, listo. Otra pregunta que también puede surgir de estas reuniones, de estos one-on-one, de estos workshops, es si hay una regulación nueva que tengamos que cumplir o hubo algún cambio de una regulación que ya estábamos cumpliendo, pero que con este cambio nos toca hacer modificaciones en el proceso. Generalmente riesgos que son de cumplimiento pueden acarrear a la empresa una sanción o en el peor de los casos el cierre de este servicio o este nuevo producto. Entonces, por ejemplo, Deutsche Bank tuvo una multa el año pasado de $150 millones por no haber reportado por regulación unas transacciones enfocadas en la posibilidad de lavado de activos de otras compañías. Sí, realmente el riesgo de lavado de activos o de anti-money laundering, fraude o lavado de activos, las empresas tienen que hacer reporte de transacciones sospechosas, ¿sí? a las entidades de riesgos. Entonces, Deutsche Bank, lo que pasó en ese momento fue que ellos tenían unas transacciones sospechosas referentes al lavado de activos y nunca hicieron este reporte a la entidad de riesgos. Entonces, por no haber hecho esto por regulación, esto es un riesgo regulatorio, las entidades regulatorias pues sancionaron a Deutsche Bank con la cantidad de dinero que ya mencioné. Compártenos alguna otra metodología, Margarita, me encanta este tema. Listo, dale. Las otras dos metodologías que tengo y que aplico es realmente hacer una evaluación de información histórica, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ir y revisar el proceso de incidentes y revisar en un periodo de tiempo determinado cuáles fueron los riesgos que ya se me materializaron, identificar ciertos patrones. Entonces, tratar de identificar qué patrones o qué incidentes he tenido, por ejemplo, en los últimos 3 meses que sean recurrentes. Entonces, sí, he tenido varios incidentes en los que, no sé, algún componente tecnológico se me cae, tiene alguna falla y he tenido 3 incidentes y me ha tenido un impacto reputacional grande porque me está afectando la continuidad de mi negocio y además me está teniendo un impacto reputacional, no reputacional sino financiero, es posible que yo tenga un riesgo ahí que tenga que gestionar. Eso, digamos, desde la perspectiva del proceso de incidentes. Ahora bien, también puedo revisar información histórica de las auditorías que me ha realizado mi auditor interno o externo, ¿sí? Ellos revisando los procesos o revisando actividades en la compañía pueden identificar riesgos que de pronto no tengamos en el mapa nosotros en el mapa de riesgo, en la gestión que estemos realizando. Entonces siempre es bueno también revisar estas auditorías para ver qué no estamos cubriendo de pronto en los workshops o qué no estamos cubriendo en las preguntas, porque los stakeholders y los expertise en esta área no lo hayan identificado, nosotros como gestores de riesgos tampoco lo hayamos identificado. Entonces siempre es bueno revisar como esta información histórica en temas de auditoría y incidentes materializados. Entonces acá es como dar un paso atrás y ver todo el panorama de lo que ha pasado en todo este tiempo en la empresa. Sí, realmente puede ser en todo el tiempo de vida de la empresa o de pronto un periodo más corto de 3 meses de ver qué ha sido recurrente, sí, porque es posible que hace un año tuve recurrencias de incidentes y realmente el año que estoy trabajando ya lo gestionamos, ya lo mitigamos y es algo que no hemos vuelto a tener incidentes en el año fiscal posterior, pero puede ser que en estos momentos, en este año fiscal, yo esté teniendo varios incidentes que me esté dando un indicio de un riesgo que se me está materializando y que yo no he gestionado. Entonces tengo que ver qué es lo que está pasando y hacer una identificación de causa raíz, porque generalmente el incidente puede ser, no sé, perdimos 10 millones de pesos porque no se generó una transacción o teníamos un bug en el sistema y el sistema me estaba haciendo una lógica que yo no necesito que haga, no necesito que ejecute ese tipo de actividades. Entonces, ese puede ser el incidente, pero realmente, ¿cuál fue la causa raíz? ¿Tuvimos algún riesgo en la codificación de este código que no notamos? ¿Tuvimos algún riesgo en la planeación? ¿Tuvimos algún riesgo en el diseño, algo que no miramos desde el inicio
de la realización de ese código, pudimos tener algún riesgo operativo, ¿no? De pronto yo hice el código y no pasaron por los procesos de segregación de funciones, revisión entre peers, que realmente cuando no ejecuté ese tipo de control y lo llevé a producción, me generaron este tipo de bug. Entonces es indagar un poco más, realmente, listo, he tenido estos incidentes, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa raíz? ¿Qué es lo que me está generando esto? Y eso es causa raíz, va a ser un riesgo para mí que ya está materializado y que debo gestionar porque es posible que se me materialice a futuro. Listo. Y como tercera metodología, antes que me preguntes, considero que es importante hacer una evaluación comparativa del mercado, ¿sí? Es posible que nosotros tengamos en nuestro framework identificación de varios riesgos, más que todo factores de riesgo, porque en general los riesgos, uno puede tener 33 riesgos globales, pero bueno, estos factores de riesgos es posible que a una competencia mía o a una empresa de otro sector ya le haya materializado o ya lo haya identificado y yo no lo tenga dentro de mi framework. Entonces siempre es bueno hacer una evaluación comparativa, por ejemplo, PayU y Mercado Pago. ¿Cómo está gestionando los riesgos Mercado Pago? ¿Cómo los estoy gestionando yo? ¿Qué riesgos tengo identificados? ¿Qué riesgos tiene identificados Mercado Pago? Es posible que haya un riesgo regulatorio, un riesgo operacional que no haya identificado y sea bueno también tratar de mirar desde mi operación. Claro, entonces, por lo que voy entendiendo, la primera metodología es como mirar al futuro. ¿Qué va a pasar si es que, no sé, se estalla este riesgo? La otra es ver hacia atrás. ¿Qué ha pasado en un periodo de tiempo, en un par de años que determinemos? Y la otra es una mirada horizontal, ver a tu competencia, a empresas que están dentro de tu sector y poder guiarte desde sus riesgos, qué podía pasarte a ti. Tal cual. Ahora, quisiera que nos cuentes qué tipos de riesgos existen. Bueno, realmente existen, según el Comité de Supervisión Bancaria Basilea, ellos clasifican el riesgo en dos. El primer riesgo es financiero y el segundo riesgo es no financiero. Entonces, para los riesgos financieros los clasifican en tres. El primero es el riesgo de mercado, que fue el ejemplo que di, el precio del hidrocarburo en el mercado. El segundo es liquidez y el tercero es riesgo crediticio. Para los riesgos no financieros los clasifican también en tres. Uno es el riesgo operacional, como el ejemplo que di de Rappi, que cambió de Rappi producto de domicilios a RappiPay, que es producto financiero, que pueden acarrear algunos riesgos operacionales que no estamos teniendo en cuenta y que debamos mitigar. Está el riesgo legal o de cumplimiento, que es como el ejemplo que di de Deutsche Bank con el tema de anti-money laundering, que es lavado de activos, y el riesgo reputacional o estratégico de la compañía, que es generalmente riesgo reputacional y estratégico, que son los objetivos y pues lo que yo quiero de mi empresa futuro, le pegan, en mi opinión, a la mayoría de los otros riesgos. Generalmente cuando se nos materializa un riesgo operacional, de continuidad de negocio, un riesgo crediticio, pues le pega un poco a la reputación. Listo. Dime. Yo tenía una pregunta sobre esta parte de riesgos, ¿no? ¿Hay algún riesgo que puede ser que los financieros sean más importantes de los que no son financieros, o todos se tienen que tratar por igual? Realmente todos se deberían tratar por igual, ¿sí? Porque yo no podría decir, no, es que de pronto riesgos financieros, que es crediticio, liquidez, de mercado, me van a tener un impacto, una probabilidad mayor, ¿sí? No, realmente no. Yo he visto realmente riesgos no financieros que han tenido un impacto grandísimo en la compañía. Por ejemplo, de continuidad de negocio, ¿no? El riesgo operacional, como la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Eso fue un riesgo realmente no financiero, fue operacional. Ellos tuvieron algunas fallas técnicas a nivel interno que el impacto fue grandísimo. Entonces, yo no diría que hay riesgos más importantes que otros. Realmente para mí todos los riesgos son importantes porque todos me van a acarrear un impacto, ya sea financiero, reputacional, y de todos tengo una probabilidad, dependientemente de qué característica tenga, que pueda ser alta, media y bajo. Y en últimas, lo que yo quiero evitar, como decía al principio, quiero evitar un impacto que dañe mi reputación, quiero evitar un impacto que afecte mis ingresos, que afecte el valor de los accionistas. Entonces, y para poder evitarlo, pues realmente tengo que gestionar todos los riesgos que me pueden dar una probabilidad hacia ese tipo de aspectos que me afectan. Claro, porque ahora que lo mencionas, podríamos decir, ¿no?
como alguien inexperta como yo. Un riesgo financiero como involucra plata, involucra dinero, es mucho más importante, pero pongámonos en el ejemplo de riesgo operacional que has dicho, o un riesgo reputacional, ¿no? Donde tú dices, bueno, la reputación no me va a afectar mucho, pero al final hay empresas que han caído, grandes empresas que han caído por un riesgo reputacional. No, solamente el ejemplo que te estaba hablando de la caída de WhatsApp. WhatsApp sufrió un impacto reputacional porque muchos de sus clientes migraron a otra plataforma de comunicaciones. Y en últimas, eso me afecta a mi reputación porque dice, no, WhatsApp estuvo caído, está teniendo problemas técnicos, de pronto no es el servicio que yo necesito en temas de CLAs, pero realmente igual, aunque me impacta reputacionalmente, siempre va a tener una incidencia indirecta en mis finanzas, porque si yo no tengo este tipo de clientes en mi portafolio, pues en últimas son unos ingresos que yo voy a dejar de percibir. Entonces, de cumplimiento realmente, si digamos, una plataforma de pago en estos momentos se filtra una noticia de que no cumple con estándares de PCI, entonces en últimas se les va a ir muchos clientes porque yo lo que quiero es que la plataforma o el servicio que yo estoy adquiriendo por parte de esta empresa cumpla con ciertas regulaciones en temas de privacidad de datos, que en últimas, si no se cumplen, me van a afectar a mí directamente en el momento que se llegue a materializar. Si hay una fuga de información, siempre se va a ver involucrado o la plataforma o el banco o el cliente o el comercio que tuvo esta fuga de información. Entonces, siempre, o pongamos el ejemplo de Buró. No sé si tú conoces el ejemplo de Buró, donde una de las gerentes es una feria colombiana que hacen en Bogotá, y pues una de las gerentes tuvo una situación con uno de sus empleados que afectó la reputación de la compañía. Y ahí lo que pasó fue que, digamos, varios de los emprendedores que asistían a esta feria de Buró comunicaron que iban a dejar de participar en esta feria. Entonces, la feria recibió un impacto, digamos, reputacional. Y bueno, como tú dices, ¿no? A aplicar todas las metodologías que nos estás enseñando, que nos estás compartiendo, para evitar esto. ¿Quién iba a pensar que una situación podría ocasionar tremendo impacto? Bueno, conversemos sobre los tips claves que necesitamos saber para poder clasificar el impacto o la probabilidad dentro de un riesgo. Listo, dale. Algunos tips que yo considero súper clave para poder clasificar el impacto, digamos, de un riesgo es primero conocer el apetito de riesgo de la compañía, ¿no? Sí, a qué estoy dispuesto a aceptar y qué no estoy dispuesto a aceptar. Si, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una caída tecnológica en una plataforma de pago, ¿sí? Si yo conozco de que mi empresa solamente tolera 1 hora de caída, ¿sí? Para poder recuperarse del incidente, si yo tengo un incidente a la que sé que no me voy a poder recuperar en 1 hora, pues es muy seguro de que el impacto de este incidente sea alto, ¿sí? Porque para la empresa no es concebible que yo afecte la continuidad de mi negocio por un lapsus de tiempo mayor de 1 hora. Entonces es muy importante conocer el apetito de riesgo. Obviamente, si yo tengo un incidente que sé que me puedo recuperar en menos de 1 hora con mi plataforma de pagos, pues es posible que el riesgo se pueda clasificar, el impacto de riesgo se pueda clasificar en bajo. Entonces, me parece muy, muy importante conocer el apetito de riesgo. Algo que me parece también muy importante para poder establecer el impacto de riesgo es conocer el peor escenario posible. ¿Qué pasaría si sucede el peor escenario posible? Por ejemplo, con el tema de las sanciones con Deutsche Bank. Y generalmente las sanciones dependen de la criticidad o de los incumplimientos que llegue a hacer por parte de esa regulación. Entonces, para Deutsche Bank fue $150 millones. Pero entonces realmente, ¿cuál pudo haber sido el peor escenario posible? ¿Sí? Yo que he analizado impactos para temas de seguridad, para data breach y todo eso, generalmente las sanciones son de $400,000, $500,000. Entonces, si pasa lo peor, ¿cuánto podría ser, como la cantidad financiera que pudiese llegar a perder? ¿O cuánto podría ser el impacto reputacional que podría llegar a afectar mi empresa? Entonces, siempre es importante conocer el peor de los casos para uno saber a qué atenerse, cuál es mi límite, ¿no? Cuánto es lo máximo que puedo llegar a perder, dependientemente de que si yo empiezo a gestionar el incidente o empiezo a gestionar algunos riesgos, el impacto pueda reducirse.
Entonces, eso me parece muy, muy importante para poder clasificar el impacto de si es alto, medio o bajo. Otro tema es conocer un poco desde la perspectiva de si se materializa riesgo, si pasa el peor de los casos, si tiene alguna incidencia ya sea financiera o reputacional. Entonces era el caso que yo te daba de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Digamos, ellos tuvieron un impacto financiero porque el valor de la acción cayó aproximadamente 6.58%, eso es un impacto financiero, y tuvieron este impacto reputacional que mencionaba, de que muchos de los clientes que estaban en WhatsApp migraron a otra plataforma de comunicación. Entonces, es importante también conocer si se materializa el riesgo, si se materializa el peor de los casos o cualquiera de los casos, cómo me va a afectar tanto financiero y cómo me va a afectar tanto reputacionalmente. Otra de las formas también que puedes clasificar el riesgo entre el impacto pues, bajo, medio o alto es, como mencionábamos, conocer un poco la historia de incidentes, ¿no? Ver un poquito hacia el pasado, ¿sí? Ya se me materializó este riesgo, la incertidumbre en mis objetivos, es posible que se me materialice, lo haya gestionado y me haya dado cuenta que tuvo una pérdida financiera de 100 millones de pesos y un impacto reputacional de la ida de 2 top merchants, hablando un poco de plataforma de pagos. Entonces, si ya se materializó, ahí realmente puedo mirar, listo, entonces el impacto de mi riesgo es posible que sea uno de mis impactos, porque ya tuvimos una pérdida financiera asociada a la materialización de este riesgo en el pasado. Y otro tip que podría también recomendarles a todos es, igual que en la identificación de riesgos, es hacer un ejercicio comparativo con el mercado o con empresas que sean de mi mismo sector. Por ejemplo, si Mercado Pago tuvo un incidente y se materializó uno de sus riesgos, no sé, tuvo una multa por incumplimiento de la regulación de lavado de activos, o tuvo un incumplimiento por no cumplir con SagriLab o cualquier otro riesgo regulatorio, ¿sí? Es posible que yo lo pueda usar de comparación. Oye, mira, imagínate que Mercado Pago le pasó esto, o a Rappi tuvo una multa por esto, o etcétera, tuvo una multa por esto. Entonces, ¿cómo lo estoy gestionando yo internamente? ¿Yo lo estoy cubriendo? ¿Cuál puede ser el impacto para mí? ¿Cuál es la probabilidad? Etcétera. Ahora, una vez que tenemos identificado nuestros riesgos, hemos hecho nuestra tarea de la metodología y yo me quedo con la pregunta, ahora, ¿quién es el responsable? ¿A quién deberíamos de asignar los riesgos? ¿O se asigna a toda la empresa? ¿Solo lo ve la alta gerencia? Bueno, generalmente los riesgos es un tema de todos, ¿no? Obviamente tienen que tener un dueño, ¿no? Cada riesgo debe ser gestionado por el experto, ¿no? Por ejemplo, si tengo un riesgo asociado a seguridad, pues debería gestionármelo el chief de seguridad. Si tengo un riesgo asociado a tecnología, pues debería gestionármelo el chief de tecnología, ¿sí? Porque ellos son los que pueden, en soporte de los gestores de riesgos de nosotros que somos risk manager o empleados que trabajen en riesgo, obviamente con soporte y la experticia de nosotros, pero generalmente debe estar enfocado, debe tener un dueño, el dueño tiene que tener conocimiento de cómo poder mitigar el riesgo, entonces por eso doy el ejemplo de seguridad, CTO, y nosotros como gestadores de todos los riesgos de la compañía deberíamos escalarlo al comité de riesgo, el comité de auditorías, o el comité de control interno, o el comité de los directivos. Entonces, los riesgos deberían conocerse por el comité directivo para los de arriba, porque obviamente alguna pérdida financiera o reputacional pues va a afectar a los directivos, va a afectar a los accionistas, puede estropear un poco los objetivos de la empresa, entre otras cosas. Debería estar alineado con los peers, con los directores, para poder gestionar los riesgos, y obviamente todos abajo en la operación deberían conocerlos, porque en última son las personas que tienen el día a día y pueden identificar si algo de pronto está yendo mal o está yendo bien. Claro, y el responsable necesariamente es un puesto, una persona, también puede ser responsable todo el área, como dices, ¿no? Un riesgo asociado a tecnología lo ve el área de tecnología, pero se encarga todo el área, o sea, desde, no sé, si lo compone el manager y hasta el practicante, o tiene que tener como un puesto designado, no sé, el supervisor lo va a ver, va a ver el riesgo X. Realmente la cultura de riesgos debería estar en toda la empresa, Todos deberían de saber. Que esté asignado a una persona,
porque es más fácil hacer el seguimiento del monitoreo de una persona que tiene todo el mapa del área, claro. ¿sí? Entonces, generalmente es el director, de pronto un líder, un gerente, entre otros, pero debería ser de conocimiento de toda la empresa. Ahora, por ejemplo, digamos, riesgos, vulnerabilidades de seguridad, ¿sí? En últimas, quien deberían gestionar estos riesgos, identificar si tenemos algún bug o una vulnerabilidad de seguridad, viene desde el desarrollador, o sea, de las personas que me están haciendo ajustes en el código y me lo están sacando a producción, hasta el líder de ese desarrollador, que debería tener un conocimiento amplio de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos montando a producción, qué es lo que estamos montando en la plataforma, como el gerente del área de tecnología, porque el gerente debe conocer cuáles son los riesgos que yo tengo desde la perspectiva de seguridad, la perspectiva técnica, la perspectiva operacional, todo. Así que mi respuesta son: todos deberíamos estar gestionando en nuestro día a día los riesgos. Deberíamos comunicarnos a quien es nuestro jefe directo, y en últimas nosotros, los que gestionan los riesgos, deberían hacer como un mapa de todos los riesgos de la compañía, más que todo para poder clasificarlos, para ver a qué le damos prioridad, que tiene un impacto y una probabilidad alta, que de pronto ya lo gestionamos y tiene un impacto y una probabilidad menor, entre otros temas. Ahora, antes de terminar, ¿qué enseñanzas podrías compartirnos según tu experiencia con respecto a los riesgos? ¿Qué has aprendido en estos años? ¿Qué consejos nos podrías dar? Listo, realmente creo que la enseñanza más grande o más importante en mi experiencia y todo es la cultura de riesgo en la compañía. O sea, realmente he estado en situaciones o experiencias donde la cultura de riesgo no es alta, ¿sí? Y puedo identificar cómo se empiezan a materializar riesgos y empiezan a tener afectaciones financieras y reputacionales de la compañía. Una afectación financiera muy grande, un riesgo mal gestionado, ¿sí? Que realmente pueda llevar a la quiebra. Digamos, ejemplos como Enron, ¿no? El escándalo de Enron o el escándalo de Wirecard en Alemania. Un riesgo mal gestionado o una cultura de riesgo en la compañía que lleve a esta mal gestión de los riesgos puede acabar cualquier empresa, o puede tener un impacto muy grande que sea muy difícil recuperarse. Sí, obviamente hay riesgos que se materializan, que la empresa tiene como soporte económico para poder sobrellevar la materialización de este riesgo y continuar con la empresa, como hay empresas que realmente como no tienen la magnitud del impacto, no saben cuál es el peor de los casos, puede materializarse un riesgo que realmente se lleva abajo la compañía. Entonces, y también he vivido experiencias en empresas que realmente sí gestionan los riesgos, que la cultura de riesgo está en todos y se empieza a gestionar y a tomar decisiones de manera mucho más fáciles, ¿no? Por lo menos un incumplimiento de una certificación, mientras que las personas trabajen en equipo, vean cómo se pueden mitigar. Y en últimas, mitigar riesgos o simplemente aceptar otros es mucho más fácil para la continuidad y el progreso de la compañía. Entonces creo que la enseñanza más grande que me ha dado mi labor es realmente tengamos los riesgos en nuestro día a día, realmente tengamos los riesgos en la operación, escalémoslos, reunámonos, gestionemos, hablemos del tema, tengamos una herramienta que sea eficiente y efectiva, que me pueda traer el principio a fin de la gestión de mis riesgos, para tener una empresa próspera, ¿no? Para una empresa que tiene conocimiento de los riesgos externos, de los riesgos internos, que sabe que los puede mitigar, que en caso que se me materialice un riesgo, los pueda gestionar y sepa cómo gestionarlo. Eso es prácticamente continuidad del negocio. Son todos los Business Impact Analysis, análisis de riesgo, entre otros temas. Entonces pienso que esto es lo más importante. Esto es como la enseñanza que le puedo dar a todos. Tengamos el riesgo en nuestro día a día para poder llevar una empresa, digamos, próspera, ¿no? Que pueda continuar creciendo. Muchísimas gracias, Margarita. Sé que no es el tema del episodio, pero hablando de la cultura de riesgo, sé que es un tema primordial dentro de cualquier área de gestión de riesgos. Yo no sé si nos podrías dar algún tip, algún consejo para poder incentivar esta cultura de riesgos dentro de una empresa. Bueno, algo que yo uso mucho realmente para poder incentivar la cultura de riesgo, hacer que las personas que conozcan el tema, que sepan qué puede pasar. Capacito mucho a las personas, trato de hacerlo más que todo con ejemplos reales
con cosas que ha pasado en la compañía, riesgos materializados, cuál fue el impacto que tuvo. Realmente la gestión de riesgos no es una actividad adicional, no es como más trabajo, algo adicional a lo que tengo que hacer en mi día a día, no lo quiero hacer. Realmente es para ayudarlos a cada uno, ¿sí? Para realmente saber qué puede pasar, cuál puede ser la incertidumbre, qué puede ir mal en sus procesos y puedan gestionarlos de la forma más adecuada para no impactar ya sea la empresa, su operación o hasta uno mismo como profesional. Entonces, mi tip más grande es capacitémonos, entendamos realmente cuál es la afectación de no gestionar los riesgos. Y bueno, eso sería el episodio de hoy sobre los riesgos. Muchas gracias a Margarita por acompañarnos en este episodio. Ha sido mucho provecho conocer más sobre los riesgos y tener más claro qué tips podemos tener para clasificarlos, cómo podemos, cuál es la importancia de analizar estos riesgos. Y bueno, los ejemplos que nos estás dando con empresas que les han pasado algún tipo de estos riesgos, se han materializado y han generado pérdidas grandes entre las empresas. Antes de terminar, me encantaría comentarles que pueden encontrar a Margarita en LinkedIn como Margarita Chedraui Romero. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a ti, Nicole. Nos vemos. Chao, chao.